Bien sabemos y conocemos de qué estamos hablando cuando mencionamos a los cristianos, en especial los predicadores. Sus monólogos se repiten una y otra vez. Su propósito es siempre el mismo, y por supuesto, sus intentos de manipulación son continuos. Todo es siempre mediante el drama, las emociones, la mentira y el engaño. Actualmente, a través del alcance de cualquier red social, quieren llamar la atención intentando soltar cualquier tipo de falacia. Son expertos en sacar todo fuera de contexto. Son capaces de interpretar a su antojo y conveniencia hasta su propio libro sagrado. ¿Qué podemos esperar entonces de estos embaucadores al momento de hablar sobre el Islam? Por supuesto que nada bueno, nada certero y mucho menos nada sostenido. Os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo, porque merece la pena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sed bienvenidos a mi canal. Hoy vais a presenciar una masacre argumentativa. Os estaréis preguntando quién es el tipo que está de fondo. Resulta ser un predicador cristiano que tiene un canal de YouTube que se hace llamar El Infiel. En su canal se dedica única y exclusivamente a difamar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y también en demonizar a los musulmanes y la religión del Islam. Lo primero que me llamó la atención es que es una patética imitación de David Wood. Habla como él, se expresa como él, incluso tiene el mismo look. Pone las mismas expresiones faciales, mira fijamente a la cámara y, como no, tiene una estantería detrás de él. Todo para aparentar que es un erudito y alguien apasionado a la lectura. Si ya de por sí David Wood es un personaje que no se puede tomar en serio, es que ya ni hablemos de aquellas personas que tratan de imitarle. Después de esta pequeña presentación, voy a proceder a refutar a este gran mentiroso. Me voy a enfocar en uno de sus vídeos, al que él ha titulado Mahoma torturó y mató a un hombre por dinero, y se quedó con su esposa. La razón por la que elegí este vídeo es porque en él podemos encontrar varios mitos acerca del Islam y su profeta. Los eventos que menciona en ese vídeo están relacionados con el trato a los judíos de Medina y la posterior batalla de Jaibar. Es primordial entender el contexto social y político, y es por eso que voy a empezar refutando el primer mito. Bismillah. El primer mito se titula Los judíos fueron tratados injustamente por Muhammad en Medina, alayhi salatu wassalam. Como gobernador de Medina, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dio a la comunidad judía de Medina total libertad religiosa y política. Jamás hubo tanto respeto a ciudadanos de diferentes etnias y religiones antes de la Constitución de Medina. En ella se declara que todos los judíos de Medina eran una umma o comunidad con los musulmanes. La Constitución de Medina afirma: los judíos que siguen a los creyentes serán ayudados y serán tratados con equidad, refiriéndose a la igualdad social, legal y económica para todos los ciudadanos leales al Estado. Los enemigos de los judíos que nos siguen no serán ayudados. Los judíos de Banu Auf serán tratados como una comunidad con los creyentes. Los judíos tienen su religión. Esto también se aplicará a sus libertos. La excepción serán aquellos que actúan injustamente y pecaminosamente. Al hacerlo, se perjudican a sí mismos y a sus familias. Después de esto, los judíos juraron fidelidad al Estado, por ende al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pero una a una las tribus judías rompían el pacto y conspiraron para matar al profeta alayhi salatu wassalam y destruir la comunidad musulmana. A continuación os daré una serie de pruebas históricas que demuestran estos hechos. Para quienes no lo hayan entendido todavía, el tema principal del vídeo es el trato a los judíos de Medina y lo que aconteció después, como por ejemplo la batalla de Jaibar. Para empezar, me gustaría aclarar el contexto social y político de aquel entonces, ya que es importantísimo conocer el contexto de aquella situación.
Ante esto, los musulmanes debían tomar acciones defensivas para proteger el estado de Medina. Sin embargo, la compasión y humanidad del profeta sallallahu alaihi wasallam siempre se mantuvo visible. Por ejemplo, como señal de respeto, se puso de pie al ver la procesión fúnebre de un hombre judío. Incluso perdonó a una judía que intentó envenenarle. Esto lo podemos encontrar en Sahih Bukhari. Esto es prueba suficiente como para demostrar que el profeta sallallahu alaihi wasallam trató a los judíos de Medina con compasión y una justicia ejemplar. Para más detalles sobre el pacto con los judíos, os recomiendo leer el libro titulado El néctar sellado. Es una excelente recopilación de información sacada de las fuentes más auténticas del Islam. El siguiente mito es: Muhammad atacó la tribu de Banu Nadir sin ningún motivo. La tribu de Banu Nadir fueron los judíos que se asentaron en Jaibar. Veamos qué dice el David Wood de Serie B respecto al tema. Mohammed los atacó por sorpresa. Según los registros, Mohammed y sus hombres esperaron a las afueras de Jaibar para ver si escuchaban la llamada musulmana a la oración. Pero Jaibar era un asentamiento judío, así que nunca se escuchó tal llamado. Así que cuando los obreros dejaron la ciudad para ir a trabajar la tierra, Mohammed gritó: ¡Allahu Akbar! Jaibar está destruida, y los atacó. Ahora ustedes díganme, ¿qué clase de batalla defensiva es esa donde se ataca a una gente por sorpresa cuando sus campesinos están saliendo a trabajar la tierra? Atacó y destruyó a Jaibar por orgullo y dinero. Una de las facetas más importantes, más prominentes de Mohammed, la faceta de hombre violento, de señor de la guerra. Hoy les voy a contar la historia de Kinana ibn al-Rabi, un hombre que fue torturado por dinero y posteriormente decapitado por órdenes de Mohammed. Esta es su historia. Lo que no te quiere contar este personaje es que esta tribu conspiró contra los musulmanes. Violaron el tratado que hicieron con los musulmanes y atentaron contra la vida del profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Aquí os expondré algunas pruebas históricas. Veamos qué dice el erudito y biógrafo Ibn Ishaq, uno de los primeros biógrafos del profeta sallallahu alaihi wasallam, toda una autoridad de las obras que tratan sobre las campañas militares del profeta alaihi salatu wassalam. La deportación de Banu Nadir. Pero se consultaron unos con otros aparte, diciendo: nunca volverás a tener una oportunidad así. ¿Quién irá a lo alto de la casa y tirar una roca sobre él para matarlo y nos librará de él? Al-Bayhaqi, destacado erudito en hadices, informó en su libro Sunan al-Kubra lo siguiente: y habían hablado en secreto con los Quraishíes cuando fueron a Uhud para luchar contra el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y los incitaron, y les informaron de los puntos débiles de los musulmanes. Ibn Hajar, jurista, teólogo, historiador y especialista en hadices, escribió en su obra Al-Fathul Bari, considerado el comentario más importante y fiable sobre el Jami' al-Sahih al-Bukhari. La causa de la guerra contra Banu Qurayza se debió a su incumplimiento del tratado. En cuanto a la tribu de Banu Nadir, la razón de su destierro se debe al siguiente motivo, que fue mencionado por Musa ibn Uqba en el Maghazi. Él dijo: Al-Nadir habló en secreto con Quraysh y los incitó a luchar contra el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y les informó sobre sus puntos débiles en la defensa musulmana. Ibn Sa'd, erudito y biógrafo, nos informa en su obra Kitab al-Tabaqat al-Kabir, que traducido sería algo como el libro de las clases mayores, compendio de información biográfica compuesta de 8 volúmenes, obra que contiene la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus compañeros, incluso aquellos que lucharon en la batalla de Badr. Dijeron: oh Abul Qasim, haremos lo que quieras. Entonces algunos de ellos entraron en consulta secreta y decidieron actuar traidoramente contra él. Amr ibn Jihash ibn Ka'b
ibn Besil al-Nadari dijo: «Subiré al techo de la casa donde arrojaré una roca sobre él». Entonces Salam ibn Mishkam dijo: «No lo hagas, por Allah, sabrá lo que pretendes hacer con él. Sería una violación de nuestro acuerdo con él». El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, recibió la información de lo que pretendían hacer. El historiador persa Ahmed ibn Yahya al-Baladuri informa en su obra Kitab al-Futuh al-Buldan, traducido como Libro de las Conquistas de Territorios: los judíos de Banu Nadir tenían la intención de arrojarle una roca, pero el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, los dejó y les envió un mensaje ordenándoles que evacuaran su ciudad, debido a su perfidia y violación del pacto. Los judíos se negaron a obedecer y anunciaron hostilidad. En Sunan Abu Dawud, uno de los Kutub el-Sitta, uno de los 6 libros más auténticos sobre hadices, también nos informa sobre el contexto, y aquí os resumo lo acontecido. Los idólatras de Quraysh volvieron a escribir una carta a los judíos después de la batalla de Badr. Cuando su carta llegó al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Banu Nadir se reunió para violar el tratado. Enviaron un mensaje al profeta, sallallahu alayhi wa sallam: «Ven a nosotros con 30 de tus compañeros, y 30 rabinos vendrán con nosotros hasta que nos reencontremos en la plaza central, donde te podrán escuchar. Si testifican y creen en ti, entonces te creeremos». El narrador luego narró toda la historia. Cuando llegó el día siguiente, el mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, salió por la mañana con un ejército y los rodeó. Él les dijo: «Juro por Allah, no tendréis paz de mí hasta que concluyáis un tratado conmigo». Pero se negaron a celebrar un tratado con él. Ma'mar ibn Rashid, erudito en hadices y autoridad en los Kutub el-Sitta, nos informa de manera extensa y detallada en su libro Kitab al-Maghazi. Cuando su carta de los Quraishíes llegó a los judíos, el clan de Banu Nadir optó por la traición. Los judíos habían traído dagas y las ocultaron porque querían asesinar al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sin embargo, una judía honesta de Al-Nadir envió un mensaje a sus sobrinos, ya que su hermano era uno de los aliados musulmanes, e informó a su hermano sobre los planes de Al-Nadir para traicionar al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Y aquí se vuelve a narrar el encuentro en la plaza central. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, les dijo: «A menos que hagáis un pacto conmigo, no tendréis garantía de protección». Se negaron a aceptar un pacto con el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, por lo que él y los musulmanes lucharon contra ellos ese mismo día. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, al descubrir el complot en el que planeaban asesinarlo, y ellos rechazando categóricamente firmar un tratado de paz, los musulmanes lucharon contra ellos hasta que fueron sitiados en sus fuertes. Los musulmanes asediaron sus fuertes durante 2 semanas. Al final, la tribu judía Banu Nadir acordó dejar de luchar y abandonar Medina, llevándose todos los bienes que pudieron cargar. De las evidencias históricas anteriores, podemos saber que Banu Nadir tenía relaciones amistosas con los enemigos de los musulmanes. Deliberadamente entregaron información a los Quraishíes, con la intención de matar musulmanes. También fueron culpables de haber intentado asesinar al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y su abierta negativa a renovar el tratado se consideró equivalente a una declaración de guerra. Con todo esto, el único camino que les quedaba a los musulmanes era tratarlos como enemigos. Se sitiaron sus fuertes hasta que acordaron salir de Medina. Así que es imposible que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, haya atacado a la tribu de Banu Nadir sin ninguna razón, y más aún sabiendo que había un tratado con ellos, ya que en el Islam es un pecado grave matar a un inocente que ha hecho una tregua con los musulmanes. Abdullah ibn Amru relató que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: «Quien mate a alguien que haya hecho tregua con nosotros, no percibirá el aroma del paraíso».
Este aroma del paraíso se podrá percibir desde una distancia de 40 años. El siguiente mito es: Muhammad masacró a los judíos de Jaibar injustamente. Después de que Banu Nadir acordara dejar de luchar y abandonar Medina, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguía mostrando compasión. Les permitió que tomaran sus bienes, excepto las armas, para que no fueran nuevamente utilizadas contra los musulmanes. Ibn al-Qayyim, renombrado jurista y exégeta del Corán, conocido como el doctor de los corazones, debido a sus trabajos en torno al comportamiento y ética del ser humano, nos informa lo siguiente en su libro Zad al-Ma'ad. Finalmente, Banu Nadir accedió a dejar Medina, y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, les permitió llevarse todo lo que sus camellos podían llevar, excepto las armas. Incultos como David Wood y su copia barata ignoran estos hechos y deliberadamente, sin ningún estudio riguroso en el que se basen, presentan como violento o sanguinario a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pesar de la benevolencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, los judíos de Banu Nadir utilizaron su exilio pacífico para usar Jaibar, donde se les había permitido establecerse y cultivar en paz, como base militar para atacar a los musulmanes. 1. La gente de Jaibar también estuvo involucrada en la batalla de la trinchera, cuando los musulmanes fueron atacados en Medina con 10.000 soldados. Nuevamente se pusieron del lado de los idólatras quraishíes y libraron la guerra contra los musulmanes. 2. Hicieron que Banu Qurayza, otra tribu judía, rompieran su pacto y se pusieran del lado de los enemigos para atacar a los musulmanes. 3. El Yusayr ibn Rizam, uno de sus líderes, reunió a Banu Ghatafan, otra tribu judía, para atacar a los musulmanes. Vemos que contrariamente a lo que dice el David Wood de AliExpress, estas personas no eran un grupo pacífico e inocente. En lugar de trasladarse a Jaibar en busca de paz y continuar con su vida, utilizaron Jaibar como cuartel general militar para atacar y matar a los musulmanes. Cuando los judíos de Jaibar contrataron soldados de Banu Ghatafan para atacar Medina, fue la gota que colmó el vaso, y como resultado, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tomó la decisión de enfrentarse al enemigo en su tierra y poner fin a sus ataques de una vez por todas. El doctor Shawqi Abu Khalil lo explica así en su libro Atlas del Corán. Los judíos de Jaibar se pusieron en contacto con la tribu de Ghatafan, conocidos por ser mercenarios a sueldo. Como recompensa por luchar contra los musulmanes, los judíos de Jaibar les ofrecieron un porcentaje de su cosecha anual, que consistía principalmente en frutos y dátiles. Además, establecieron alianza con las tribus de Fadak, Taima y Wadi al-Qura. Juntos iban a lanzar un ataque sorpresa en Medina. Habiendo sido informados de sus planes, los musulmanes que presenciaron al Hudaybiyah viajaron a Jaibar para poner fin a la conspiración de sus habitantes y sus aliados. Esto también se informa en Sahih Muslim. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros regresaron de la Meca, después del tratado del Hudaybiyah, los Banu Ghatafan, que eran aliados de los judíos de Jaibar, asaltaron Medina, robaron y asesinaron a un hombre inocente. Poco después de este incidente, el profeta sallallahu alaihi wasallam partió hacia Jaibar. Cuando amaneció, Abdul Rahman al-Fazari hizo una redada y ahuyentó a todos los camellos del mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, y mató al hombre que cuidaba de ellos. Cuando llegamos a Jaibar, un rey llamado Marhab avanzó blandiendo su espada y cantando: Jaibar sabe que soy Marhab, un guerrero completamente armado y bien preparado. El informe nos dice que cuando llegaron a Jaibar, el rey Marhab salió armado y listo para enfrentarse. Este incidente también destaca el hecho de que las personas en Jaibar no eran inocentes. Poco después, se produjo una batalla.
Al final, el enemigo hostil accedió a rendirse. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, firmó un tratado de paz con ellos para que mantengan la paz y no dañen a los musulmanes. Estuvieron de acuerdo y se les permitió quedarse. En Sahih al-Bukhari podemos ver de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no atacó Khaybar de forma cruel e injusta. En la víspera del día de la conquista de Khaybar, Ali dijo: ¿los combatiremos a los incrédulos hasta que sean como nosotros? El profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, respondió: con calma, hasta que estemos frente a ellos, luego los invitas al Islam y les informas lo que deben hacer. Por Dios, que un hombre reciba la guía de tu mano es mejor para ti que los camellos rojos. Esto quiere decir que antes de la batalla les invitaba al Islam, y esto está muy lejos del comportamiento atroz que describen los islamófobos. Además, contrariamente a la Biblia, en el Islam está prohibido matar a inocentes durante el combate. Aquí os expondré dos ejemplos sacados en Sahih al-Bukhari. Abdullah ibn Umar relató que en una de las batallas del profeta sallallahu alaihi wasallam se encontró a una mujer muerta y el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam declaró que desaprobaba matar mujeres y niños. En la campaña contra Khaybar, Anas ibn Malik relató que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam llegó a Khaybar de noche. Y en este hadith se agrega que el profeta sallallahu alaihi wasallam mandó matar a todos los combatientes e hizo cautivos a las mujeres y niños. Deja claro que hay que luchar contra los combatientes, las personas que están armadas y dispuestas a atacar a tu bando. ¿Qué dirán estos cristianos predicadores respecto al Dios bíblico, que según ellos es Jesucristo, en donde ordena explícitamente masacrar a mujeres, niños, ancianos e incluso a los animales? Aquí os expondré unos pocos ejemplos de entrada para que os hagáis una idea de cómo es el Dios bíblico, que insisto, que según estos predicadores es Jesucristo. Utilizaré la versión Reina Valera de 1960, ya que es una de las más utilizadas en el mundo hispanohablante. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué pacífico, ¿verdad? Qué mensaje de amor y de misericordia. He mencionado este pasaje en alguno que otro de mis vídeos, y todavía sigo sin recibir ninguna respuesta por parte de los cristianos. ¿Qué culpa tienen los bebés? Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos, y salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y esto no es nada, son solo 3 ejemplos sacados de la Biblia, hay muchísimos más. Y aquí tengo 2 preguntas para ti, David Wood de AliExpress. ¿Por qué el Dios bíblico, llámese Jehová, Yahvé o Jesucristo, como quieras llamarlo, ordena matar a mujeres, a niños y a bebés? ¿Qué culpa tienen? Y mi segunda pregunta es: ¿puedes encontrar tú algo semejante en las fuentes islámicas? Ya que según tú, Mahoma era un bárbaro asesino, violento, un pirata, asaltador y violador de mujeres, vale, pues encuentra en las fuentes islámicas donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata a mujeres y a niños inocentes en las batallas. Te reto a que lo hagas y que me lo comentes en el vídeo, en el caso de que te veas este vídeo, obviamente. Sigamos con las barbaridades que dices en tu vídeo. La historia de la batalla de Khaybar está registrada en numerosas fuentes de la tradición musulmana.
Pero la historia de la tortura y decapitación de Kinana la encontramos en el primer y más importante registro biográfico de Mohammed, escrito por Mohammed ibn Ishaq, llamado Siratu Rasulillah, que significa la biografía del profeta de Dios. Afortunadamente contamos con una traducción de esta biografía en lengua castellana de la editorial libanesa DKI, que además de su versión en físico también puede conseguirse en versión digital, ambas bajo el título La vida de Mohammed. La historia de Kinana se encuentra en la página 597, bajo el subtítulo El resto del asunto de Khaybar. El resto del asunto de Khaybar. Kinana ibn al-Rabi, que tenía la custodia del tesoro de los Banu al-Nadir, fue llevado ante el profeta y éste le preguntó por él. Negó saber nada de ello. Un judío se presentó, Al-Taberi dijo fue traído, ante el profeta y dijo que había visto a Kinana merodeando por una cierta ruina temprano todas las mañanas. Cuando el profeta le dijo a Kinana, ¿sabes que si descubrimos que lo tienes te mataré? Él dijo que sí. El profeta dio órdenes de que excavaran la ruina y se encontró con parte del tesoro. Cuando le preguntó por el resto, se negó a entregárselo. Y entonces el profeta dio la orden a Al-Zubair ibn al-Wan, tortúrale hasta que diga lo que sabe. Y él encendió un fuego con pedernal y acero sobre su pecho hasta que estuvo casi muerto. Luego el profeta se lo entregó a Mohammed ibn Maslama y le cortó la cabeza en venganza por su hermano Mahmud. Esto nos lleva al siguiente mito. Lo he titulado Mohammed actuó de forma cruel e inhumana con el padre de Safía y torturó a su marido para robarle un tesoro escondido. Podemos concluir de los hechos que he mencionado anteriormente que los musulmanes no tuvieron otra opción que emprender una acción militar decisiva contra el grupo de terroristas y traidores, que eran los líderes de los Banu Nadir. El padre de al Mu'minin, Safiyya, radiallahu anha, era el jefe de la tribu y estaba al frente de las operaciones militares contra los musulmanes, junto con el esposo de esta, Kinana. Como habréis observado, ha citado al erudito Ibn Ishaq, el mismo que yo he estado citando desde el principio. Tened un poco de paciencia y veréis cómo voy a refutar lo que acaba de mencionar el David Booth de AliExpress. Bien, volveré a citar a Ibn Ishaq, que insisto, es toda una autoridad de las obras que tratan sobre las campañas militares del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que recibió información de primera mano por parte de su padre y tíos, que recopilaron y difundieron información acerca del profeta alaihi salatu wasallam en Medina. Varios judíos que habían formado un partido contra el mensajero alaihi salatu wasallam, entre los que se encontraban, y aquí da una lista de culpables en los que encontramos a Kinana, casualmente. Con un grupo de Banu Nadir y Banu Wa'il fueron a la tribu Quraysh en la Meca y los invitaron a unirse a ellos en un ataque contra el mensajero, alayhi salatu wassalam, para que pudieran deshacerse de él por completo. Y esto lo encontramos en el mismo libro que él cita. Pero claro, no le interesa mencionar la culpabilidad de esta tribu judía. Él simplemente quiere pintarlos como gente amable, humilde, inocente, que fueron víctimas perseguidas por el bárbaro profeta del Islam. ¿Cuál es la fuente en la que se basa para afirmar que Mohammed le robó un tesoro a Kinana para luego torturarlo y ejecutarlo? Como dije anteriormente, en el vídeo se basa en el libro La vida de Mohammed, cuyo autor es Ibn Ishaq, el mismo erudito que llevo mencionando a lo largo de mi vídeo. Esta es la página 597 que él nos muestra, pero hay un pequeño detalle que se le pasa o que no quiere mostrar. Para empezar, me gustaría decir que la imagen está retocada porque hay cosas que no le convienen. Como podréis observar, esta es la imagen real, la cual ha recortado, porque hay cosas como esta que no le interesa mencionar. Pero el problema más grave es el siguiente. En este reporte no hay isnad. En el Islam, para juzgar si un hadith o informe es auténtico, los eruditos se basan en el isnad o apoyo, que consiste en una lista de autoridades que han transmitido y o atestiguado una declaración, acción o aprobación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estas autoridades pueden ser sahabas
o una autoridad posterior como los tabi'in. En el Islam no se puede creer en una historia relacionada con nuestro profeta, alayhi salatu wassalam, si no se puede demostrar con una cadena de transmisores fiables. Se estudia rigurosamente a cada transmisor de la cadena para determinar si el informe es cierto o inventado. Como veremos, en todos los relatos, Ibn Ishaq menciona al menos a una autoridad que transmite el hadith. Luego, ya es asunto de los eruditos en determinar si son informes auténticos, dudosos o falsos. Pero da la casualidad de que justamente la historia de Mahoma torturando, robando y ejecutando a Kinana no tiene ningún transmisor. Podemos ver que Ibn Ishaq siempre menciona autoridades. Por ejemplo, aquí dice: Hisham ibn Urwa me contó, Buraida ibn Sufyan me contó, Abdullah ibn Hassan me contó, otra vez Buraida ibn Sufyan me contó. En cambio, la historia de Kinana no tiene ninguna fuente de autoridad. Casualmente tenía que ser esta. Pero si seguimos adelante, podemos ver más ejemplos. Taur ibn Zayd me contó, Al-Zuhri me contó, Sulayman ibn Suhaym me contó, y así en todos los reportes. En todos los reportes menciona a testigos y a transmisores, excepto en la supuesta tortura de Kinana por un tesoro. Y aquí es cuando la afirmación de la copia barata de David Booth queda totalmente refutada. Otras eminencias clásicas como At-Tabari e Ibn Hisham citan la historia de Ibn Ishaq. Los tradicionalistas de Ilmul Rijal, traducido como conocimiento de los hombres, conocida como la ciencia de los narradores en la que se evalúa a los transmisores del hadith, han aclarado de forma explícita en sus libros que Ibn Ishaq solía tomar de los judíos historias relacionadas con las batallas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y como Ibn Ishaq no menciona a ningún tipo de narrador, lo más seguro es que la historia de Kinana, siendo torturado y robado, fue tomada de los judíos. Esta información se encuentra analizada, por ejemplo, en el libro titulado Siratun Nabi, traducido como La vida del profeta, escrito por el Sheikh Shibli Nu'mani. La erudita contemporánea Emina Edil lo explica de la siguiente forma en su libro Muhammad, el mensajero del Islam, su vida y profecía. Hay algunos historiadores que, aunque no tienen conocimiento del curso real de los acontecimientos, afirman, no obstante, que en vida del profeta, alayhi salatu wassalam, cierto Kinana, esposo de Safía, había escondido un gran tesoro. Afirman que para procurarse riquezas, los musulmanes atormentaron a Kinana y mataron a toda su familia. Sin embargo, esto es una ficción. Simplemente no es cierto que toda su familia fue castigada con la muerte, porque su propio hermano todavía estaba vivo en el califato de Omar. El profeta, alayhi salatu wassalam, nunca permitió que ninguna persona fuera torturada con el fin de obtener información. La falsa historia de Kinana contradice los valores islámicos y el comportamiento del profeta, alayhi salatu wassalam. No hay ninguna prueba histórica que demuestre que Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, torturó, robó y mató a Kinana, todo para hacerse con un tesoro. No sé si habréis visto la película Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra. Los islamófobos, al hablar sobre el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, lo describen como si fuese un pirata saltacaravanas, usurpador, violador, asesino, déspota, torturador y todo lo que se os ocurra. Parece que estamos hablando de Héctor Barbosa y su tripulación de piratas. El Islam me enseña a violar mujeres. Respecto a este mito, tengo una pregunta simple para ti, David Wood de AliExpress. ¿Hay alguna prueba histórica que demuestre la tortura, robo y asesinato de Kinana? Obviamente basándonos en tu versión. Te reto a que menciones la cadena de transmisores, para demostrar la autenticidad de este relato.
Hay una pregunta que nos surge a todos después de leer este relato. ¿Por qué Ibn Ishaq menciona esta historia en su libro? La respuesta es la siguiente. Como dije anteriormente, porque era un autor que solía citar historias de los judíos, conocidas en el Islam como Israiliyat. Y la última pregunta, que es bastante importante, es ¿cómo y por qué murió realmente Kinana? Bien, está demostrado que rompió el pacto, conspiró para atentar contra la vida del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y es que incluso el mismísimo Ibn Ishaq lo dice. Pero lo más grave de todo, y esto ningún islamófobo te lo va a decir, es que Kinana fue condenado a muerte porque mató injustamente a Mahmud ibn Maslama. Por ejemplo, Tabari lo deja bastante claro con estas palabras. Luego, el profeta, alayhi salatu wassalam, entregó a Kinana a Muhammad ibn Maslama y lo mató en represalia por el asesinato de su propio hermano, Mahmud ibn Maslama. Simplemente se aplicó la ley del talión. En el Islam, si alguien te mata a un familiar cercano, tienes derecho a sentenciar a muerte al asesino, pero Allah en el Corán nos aconseja perdonar y ser pacientes. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Y es que cuanto más nos adentramos en los libros y más investiguemos en los hadices, más nos damos cuenta de que la historia de la copia barata de David Wood no se sostiene. Por ejemplo, según este inculto, el profeta torturó con fuego a Kinana. Bien, aparte de que está demostrado que esa historia es falsa y que no tiene ninguna base histórica, el profeta prohibió torturar o matar con fuego, y eso está en el mismísimo Sahih Bukhari. Cuando Ibn Abbas se enteró que Ali había quemado con fuego a unas personas, dijo: si fuese yo, no los habría quemado, porque el profeta, alayhi salatu wassalam, dijo: no castiguéis con el castigo de Dios. ¿Os dais cuenta de la poca seriedad de este tipo? Lo profundamente ignorante que es. Porque a partir de un texto empieza a conjeturar, a suponer y dar por sentadas muchas cosas sin ni siquiera mostrar pruebas. Y todo obviamente basándose en su propia interpretación maliciosa. Escuchad lo que dice este tipejo al respecto. Sin embargo, lo que recibo generalmente para justificar estos comentarios son argumentos muy malos, extremadamente emocionales y generalmente vacíos de contenido. No, de esta no te salvas. Mis argumentos no son emocionales o vacíos de contenido, como tú dices, y mucho menos pretendo engañar a la gente. Y si de verdad crees que es así, que mis argumentos siguen siendo insostenibles y vacíos, entonces refútamelos, ¿vale? Me los refutas. Y me demuestras la cadena de transmisores que demuestren la autenticidad de la historia de la tortura de Kinana, ¿vale? Mientras yo proveo para mis argumentos fuentes y citas sacadas directamente de los libros más importantes del Islam. Sacadas totalmente fuera de contexto e interpretadas a tu conveniencia. O sea, basándote en una historia falsa, te has montado una película en tu cabeza basándote en el odio y sobre todo ya en la ignorancia absoluta que tienes y copiando material de David Wood. Y es que demuestras que no te lees las fuentes islámicas, no investigas, no estudias, porque si no, no dirías eso. ¿Cuál es tu intención? Dame una explicación, por favor. Simplemente intento manchar el nombre de Mohammed y manchar el nombre del Islam. Bueno, en eso estamos de acuerdo. No te lo voy a negar. Tienes toda la razón. Aclarada la situación política y social con los judíos de Medina, y aclarada también la falsa historia de la tortura, robo y muerte de Kinana, pasemos a la segunda parte del vídeo, en la que la copia barata de David Wood habla acerca de Safiya, radiallahu anha. Pero continuando con Kinana, como si su tortura y muerte no hubiesen sido suficientes, Mahoma tomó a la esposa de Kinana como parte del botín de guerra, la convirtió en esclava, se la entregó a uno de sus hombres, y después la tomó para sí mismo, la liberó y se casó con ella. Sahih al-Bukhari, 371.
Conquistamos Haibar, tomamos a los prisioneros y se recogió el botín. Día vino y dijo, oh profeta de Alá, dame una esclava de entre los cautivos. El profeta dijo, ve y toma a cualquier esclava. Día tomó a Safía bin Huyay. Un hombre se acercó al profeta y dijo, oh apóstol de Alá, le diste Safía bin Huyay a Día, y ella es una figura importante de las tribus de Coreiza y Al-Nadir, y no le corresponde a nadie más que a ti. Entonces el profeta dijo, tráelo con ella. Entonces Día vino con ella y el profeta la vio. Le dijo a Día, toma cualquier otra esclava que no sea ella entre los cautivos. Anás agregó, el profeta luego la manumitó y se casó con ella. Esto nos lleva al siguiente mito. Safía fue esclavizada, forzada y humillada por Muhammad. Como siempre, expliquemos el contexto. Antes de que la batalla de Haibar tuviera lugar, Safía soñó que una luna había aterrizado en su regazo. El erudito y jurista clásico At-Tabarani registró: Safía dijo, el ojo morado fue causado por mi ex esposo cuando le conté mi sueño en el que veía como si una luna caía en mi regazo. Él, Kinana, me abofeteó y dijo, ¿aspiras a casarte con el rey de Yatrib, o sea, Medina? Safía había visto en su sueño, cuando era esposa de Kinana ibn al-Rabi, que la luna se ponía sobre su regazo. Cuando se lo contó a su marido, éste dijo, eso significa que simplemente deseas al rey de Hijaz, Muhammad. Le dio entonces un golpe en la cara que le puso un ojo morado. Cuando la trajeron al profeta, sallallahu alaihi wasallam, aún tenía la señal, y al preguntarle la causa, ella le contó la historia. Como vemos, la copia barata de David Wood omite este detalle importante, y nos quiere hacer creer que Kinana era un pobre obrero judío, inocente y buen esposo que estaba siendo perseguido injustamente por el bárbaro Mahoma, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad Safía era víctima de los abusos físicos de Kinana. Les reto a los islamófobos a que encuentren un reporte auténtico donde Muhammad sallallahu alaihi wasallam le cause un ojo morado a una mujer, o que simplemente levante su mano con la intención de golpearla. Ibn Hisham, al cual mencioné anteriormente, fue un historiador, genealogista y gramático árabe conocido por ser el primer conservador de la primera biografía del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, escrita por Ibn Ishaq. Nos lo transmite de la siguiente forma. Mientras aún era la esposa de Kinana ibn al-Rabi, Safía había tenido una visión mientras dormía, en la que una luna caía sobre su regazo. Ella le contó a su esposo sobre su visión y él respondió, eso es porque deseas al rey de Hijaz, Muhammad. Luego le dio una bofetada en la cara y le puso un ojo negro. Todavía tenía la marca cuando fue llevada ante el mensajero de Dios, alayhi salatu wassalam. Él le preguntó cómo había sucedido y ella se lo contó. At-Tabarani nos reporta la siguiente versión en otro hadith. Cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam llegó a Haibar mientras Safía era esposa de Kinana, ella vio en su sueño que un sol entraba en su regazo. Ella lo mencionó antes a su esposo. Él dijo, por Allah no deseas a nadie excepto al rey que ha venido sobre nosotros. El mensajero sallallahu alaihi wasallam conquistó Haibar y su esposo fue matado. Desde ese momento del sueño, ella amó que el profeta sallallahu alaihi wasallam pudiera casarse con ella. Ibn Omar narra, en el ojo de Sayyida Safía había una cicatriz. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ¿qué es esa cicatriz en tu ojo? Ella dijo, le mencioné a mi esposo que vi una luna caer en mi regazo en un sueño, así que me abofeteó y dijo, ¿anhelas al rey de Yathrib? El Sheikh al-Albani lo clasificó como sahih en su obra Silsala Sahiha. Leyendo las narraciones anteriores, vemos que su afecto hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam creció mucho antes de que el profeta alayhi salatu wassalam la encontrara en la batalla de Haibar.
Estos informes anteriores revelan que Safiya estaba en una relación abusiva, en la que su ex esposo, Kinana, la golpeaba. Cuando llevaron a Safiya al profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, él le dio la opción de permanecer en su religión y dejarla libre, o aceptar el Islam y casarse con el profeta, alayhi salatu wassalam. Ella eligió lo último. El erudito y biógrafo clásico Ibn Sa'd nos informa lo siguiente. Cuando Safiya se acercó al profeta, alayhi salatu wassalam, él le dijo: entre los judíos, tu padre no se detuvo en su enemistad hacia mí hasta que Allah lo destruyó. Ella dijo: oh mensajero de Allah, de hecho, Allah dice en su libro: nadie tomará la carga de nadie. Entonces el profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, le dijo: haz tu elección. Si eliges el Islam, te seleccionaré para mí, y si eliges el judaísmo, te libraré y te enviaré a tu pueblo. Ella dijo: oh mensajero de Allah, de hecho anhelaba el Islam, y testifiqué por ti incluso antes de que me dieras esta invitación cuando vine a ti. No tengo guardián entre los judíos, ni padre ni hermano, y prefiero el Islam a la incredulidad. Allah y su mensajero son más queridos para mí antes que la libertad y el regreso a mi pueblo. El excelente historiador y coleccionista clásico, Al-Waqidi, nos informa lo siguiente. Cuando Safiya fue traída ante el profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él le dio a elegir entre quedarse en su fe judaica y ser liberada, o aceptar voluntariamente el Islam y ser la esposa del profeta, sallallahu alayhi wasallam. Safiya aceptó esto último, como nos dicen varios informes. Vi en mi sueño que la luna se había acercado desde Yathrib y había caído en mi regazo. Le mencioné esto a Kinana, mi esposo, y me golpeó el ojo y se puso verde. El mensajero de Allah lo miró cuando llegué a él y me preguntó y le informé. Llegué modestamente con un velo y me senté ante él. Él dijo: si permaneces en tu religión, no te obligaré a dejarla, pero si eliges a Dios y su mensajero, será mejor para ti. Safiya dijo: elegí a Dios, su mensajero y el Islam, y el mensajero de Dios me liberó y me desposó. Queda más que demostrado que Safiya, radiyallahu anha, no fue forzada a hacer nada en contra de su voluntad, ni tampoco fue humillada. Y respecto al hadith que menciona este farsante, hay que dejar claro que el concepto de esclavitud en el Islam no es el mismo que en el del cristianismo y el punto de vista occidental. En el Islam, los esclavos se obtienen de los cautivos de guerra. ¿Y cómo se debe tratar a los cautivos en el Islam? Pues sin ir más lejos, consultemos la fuente que ha utilizado esta copia barata de David Wood, el libro de Sahih al-Bukhari. Abu Musa dijo: el mensajero de Dios, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo: liberad al que sufre, el cautivo, alimentad al hambriento y visitad al enfermo. Esto se reporta en otro hadith de Abu Juhayfa, en el que le preguntó a Ali acerca del contenido de un papel que éste poseía, y le respondió: están los reglamentos de indemnizaciones, la liberación de cautivos y que ningún musulmán debe ser muerto por un incrédulo. ¿Y cómo se deben tratar a los esclavos en el Islam? Utilicemos nuevamente Sahih al-Bukhari. Abu Dar relató: maltraté a un hombre al llamar a su madre con nombres ofensivos. El profeta sallallahu alayhi wasallam me dijo: Abu Dar, ¿maltrataste a este hombre llamando a su madre de manera ofensiva? Aún tienes algunas características de la ignorancia. Tus esclavos son tus hermanos que Dios ha puesto bajo tu mando. Quien tenga a alguien bajo su mando debe alimentarlo con lo que él mismo coma, y debe vestirlo de lo mismo que él viste. No les pidáis que hagan cosas por encima de su capacidad, y si lo hacéis, ayudadles con ello. Como vemos, el concepto de esclavo en el Islam va inclinado más hacia el concepto de sirviente, o también un criado. Una persona que trabaja para su señor, la cual vive bajo el mismo techo que su señor, y viste de las mismas ropas que su señor, y a los que además no se les exige por encima de sus capacidades. Este es el concepto de esclavo en el Islam. Sigamos leyendo más hadices.
Abu Huraira también relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: No digáis alimenta a tu dueño, lava a tu dueño, da de beber a tu dueño, que digan más bien mi custodio o mi señor. Tampoco digáis mi esclavo y mi esclava, decid mi chico y mi chica, o mi muchacho. Abu Huraira también relató que el profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo: Si vuestro sirviente os trae vuestra comida, si no lo sentáis con vosotros, alcanzadle un bocado o dos, o una comida o dos, pues él la preparó. Y por poner otro ejemplo, os leeré este otro hadiz. Abu Dar dijo: Pregunté al profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, ¿cuál es la mejor obra? Dijo: La fe en Dios y la lucha en su causa. Dije: ¿Y cuál es la mejor manumisión? Dijo: La liberación del esclavo más caro y apreciado por su amo. Dije: ¿Y si no puedo hacerlo? Dijo: Ayuda a una persona débil o ayuda a quien no puede trabajar por sí mismo. Dije: ¿Y si no puedo? Dijo: Abstente de dañar a los demás, pues esto se te contará como una caridad en tu favor. Aquel que diga que ve maldad en estas palabras es un mentiroso. Y es sumamente ridículo que un cristiano venga a decir que en el Islam los esclavos son tratados de forma bárbara, cuando en realidad no lo es, sabiendo que en su Biblia el trato con los esclavos es totalmente denigrante. Por poneros un ejemplo, según las leyes de Jehová, o Jesucristo, según los cristianos, es así como se debe tratar a un esclavo. Éxodo capítulo 21 versículos 20 y 21. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con un palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Es decir, si un amo golpea brutalmente con un palo a su esclavo, y el esclavo sobrevive a la paliza, no habrá castigo para el amo. ¿Por qué? Pues porque es su propiedad. Y luego, los cristianos tienen los santos bemoles de criticar el Islam. Y si hay algún idiota que todavía cree que estoy interpretando el pasaje como me da la gana, leamos el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur. El castigo de los esclavos se consideraba como un derecho del amo. Un apaleamiento sin una muerte inmediata era considerado como una cuestión de disciplina. Disciplina. Y repito, estas son las leyes de Jesucristo según los cristianos. Bien, sigamos con las falacias de este inculto. Safía quizás podría haber declinado la oferta de matrimonio de Mohammed, pero seamos honestos, en esa proposición no había opción. Era casarse con Mohammed o convertirse en su esclava sexual. Esto lo acabo de refutar por completo, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dio dos opciones, como he demostrado. La primera opción era que ella se quedara con su religión y se fuese a su pueblo, y la segunda era convertirse al Islam y casarse con el profeta. Y quedó más que demostrado de que ella eligió abrazar el Islam y casarse con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a ver, ignorante, ¿de dónde has sacado eso de que no había opción? O era casarse con él, o era convertirse en esclava sexual. Y no me mires así, no pongas esa cara. Eres un mentiroso patológico. Eres lamentable, y no te vas a salir con la tuya. A ver, ¿qué más argumentos tienes para ofrecer? Sorpréndeme. Vamos a centrarnos un poco más en esta mujer, Safía. Safía fue expulsada de su ciudad natal de Medina, junto con todo el clan de su padre, los Banu al-Nadir, por órdenes de Mohammed. Se mudó con su familia a Haibar, y 2 años antes de la toma de Haibar, Mohammed decapitó a su padre, mató a su hermano y asesinó a todos los hombres del clan de su madre, los Banu Qurayza, quienes, por cierto, se habían rendido a los musulmanes después de la batalla de las trincheras, pero que a pesar de haberse rendido, enfrentaron el exterminio de parte del profeta del amor y de la paz, quien les cortó la cabeza a todos. Recapitulemos un poco entonces la historia de Safía. Mahoma la expulsa de su ciudad natal, mata a su padre, mata a su hermano,
extermina a los hombres del clan de su madre, esclaviza a las mujeres del clan de su madre, ataca su nuevo hogar en Haibar, tortura a su esposo, decapita a su esposo, la vuelve esclava, se la entrega a otro hombre, la toma para sí, la libera y después se casa con ella. ¿Se imaginan ustedes lo difícil que debe haber sido para esta mujer el haberse tenido que casar con el hombre que asesinó a su familia y exterminó a su clan? Y aquí llegamos al último mito del vídeo. Lo he titulado Safiya odiaba al profeta Muhammad. Porque según este mentiroso patológico, que vete a saber tú de dónde saca todas estas conclusiones, ese supuesto Mahoma la forzó, la humilló, masacró a su familia, y según él, todo por pura ambición, por puro poder, y le divertía violar y atormentar mujeres. En fin, según los ignorantes, Safiya fue esclavizada, maltratada, violada y toda una serie de barbaridades sin fundamento alguno, y que a raíz de todo lo ocurrido con su familia, ella ha odiado al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, para el resto de su vida. Obviamente, los que afirman esta falacia, como esta triste persona, no aportan ninguna prueba. ¿Os habéis dado cuenta de que en todo el vídeo ha mostrado dos textos? El cual uno es falso y otro está sacado fuera de contexto basándose en su propia interpretación. No ha mostrado ninguna sola prueba. Todo son puras conjeturas. Este tipo solo supone con malignidad y perversidad. Y para ir terminando, voy a dar una serie de pruebas para desmontar esto. Y estas pruebas serán los clavos que cerrarán el ataúd de su propia tumba. En serio, David Wood de AliExpress, yo estaría muy avergonzado si estuviese en tu lugar. At-Tabarani nos reporta lo siguiente. Safiya bint Huyayj narra: no había nadie más repugnante a mis ojos que el mensajero de Dios, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, quien había matado a mi padre y a mi esposo. Que por cierto, aquí es donde se paran los islamófobos. Ignoran el resto del hadith, lo que les interesa es la primera frase. Y bien, ¿qué dice el hadith? Dice lo siguiente. Sin embargo, este sentimiento desapareció de mi corazón cuando el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, me aclaró repetidamente su posición, diciéndome que mi padre había sido responsable de instigar a los árabes en contra y muchos otros delitos. Pero él siguió diciendo: tu padre incitó a los árabes a unirse contra mí, e hizo esto y aquello, hasta que todo odio desapareció de mí. El profeta sallallahu alaihi wasallam se disculpó a ella diciendo: tu padre incitó a los árabes contra mí y cometió un acto atroz. Se disculpó en la medida en que Safiya se deshizo de su amargura contra el profeta. Siguió explicando hasta que ese sentimiento de odio desapareció de mí. El Sheikh al-Albani lo clasificó como auténtico en su obra Silsala Sahiha. Como vemos, las propias palabras de Safiya desmienten a este idiota. Como ser humano, por supuesto que es natural tener esos sentimientos de rencor hacia alguien que mató a tu familiar. Lo que los críticos ignorantes y embaucadores omiten convenientemente en el mismo informe es que ella continúa aceptando que su padre y otros fueron culpables de muchos crímenes atroces, lo que llevó al profeta sallallahu alaihi wasallam a tomar medidas contra ellos. Safiya ya no tenía esos sentimientos hacia Muhammad alaihi salatu wasallam cuando entendió lo que habían hecho. Además, si hubiese odiado al profeta alaihi salatu wasallam, como afirman los ignorantes, ¿por qué no volvió con su familia cuando él le dio la opción de ser libre y seguir con su religión? En cambio, ella eligió quedarse. A partir de aquí, Safiya elogió al profeta alaihi salatu wassalam. Aquí os expongo un ejemplo. Safiya se mudó a la casa del profeta alaihi salatu wassalam. Él la amaba, la apreciaba y la honraba hasta el punto de hacerla decir:
nunca he visto a una persona bondadosa como el mensajero de Allah. Y para que veáis el horrible trato de Muhammad hacia su esposa Safiya, para que podáis ver el tormento moral y físico a la que la sometía, os expondré el ejemplo de este hadith. Narró Anas: Safiya se enteró de que Hafsa dijo, la hija de un judío, por lo que ella lloró. Entonces el profeta, alayhi salatu wassalam, fue a ella mientras lloraba y dijo, ¿qué te hace llorar? Ella dijo, Hafsa me dijo que soy hija de un judío. Entonces el profeta, alayhi salatu wassalam, dijo, y tú eres la hija de un profeta, y tu tío es un profeta, y estás casada con un profeta. Entonces, ¿de qué se jacta ella contigo? Luego dijo, teme a Allah, oh Hafsa. Aquí vemos cómo Hafsa se burlaba de Safiya por su origen judío. ¿Qué hizo el profeta para consolar a Safiya? Le dijo que ella era hija de Aarón, sobrina de Moisés y esposa de Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ellos. Veamos qué tiene que decir al respecto este embaucador. Podemos darle a Mohammed el título de torturador, asesino y ladrón. Sigue sin aportar ni una miserable prueba. Nada de nada, absolutamente nada. Todo es odio e ignorancia, odio e ignorancia, odio e ignorancia. En eso se basan sus argumentos. ¿Me puedes refutar el vídeo, por favor? ¿Puedes refutar todos los argumentos que he expuesto? ¿Qué tienes que decir ante todas las pruebas que se han mostrado en este vídeo? Yo no tengo palabras. Simplemente no tengo palabras. Y sí, ya me lo figuraba. No se pueden sostener las mentiras que has expuesto en tu vídeo, haciendo creer a los cristianos y a los islamófobos en general de que lo que dices está totalmente fundamentado y que has conseguido desmontar el Islam y demostrar que Muhammad alayhi salatu wassalam era lo que tú dices. Como siempre, déjenme saber qué opinan de esto en los comentarios. Y vaya que sí voy a dejarte un comentario, y más te vale que respondas, porque si no vas a quedar ridiculizado. Y espero que no huyas como siempre hacen los cristianos cuando tengo debates con ellos. Tienes 3 opciones. 1. Aceptar la derrota. Reconocer que has mentido y que todo lo que has dicho se basa en el odio y en la ignorancia. 2. Borrarme los comentarios o bloquearme. O la opción número 3, que es refutar este vídeo, trayendo mejores argumentos y fuentes mucho más auténticas. Antes de concluir este vídeo, me gustaría añadir la guinda del pastel. Escuchad lo que dice y os daréis cuenta de cómo se contradice y cae en sus propios argumentos. Y recuerden que de acuerdo con los musulmanes, este es el mejor hombre que haya existido jamás. Así que si esto es lo mejor que ellos tienen para ofrecer, no me quiero imaginar qué es lo peor. ¿Puede realmente considerarse a este hombre un hombre de Dios? ¿Puede un hombre que tortura, asesina, roba y esclaviza considerarse un ejemplo a seguir? Sigue sin aportar ni una prueba. En fin, ese primer comentario es patético, pero escuchad bien el segundo comentario. Atentos. ¿Puede realmente considerarse a este hombre un hombre de Dios? ¿Puede un hombre que tortura, asesina, roba y esclaviza considerarse un ejemplo a seguir? Quedó claro lo que dijo, ¿no? Bien, sabiendo que Muhammad alayhi salatu wassalam es inocente de todas esas acusaciones, como viene demostrado, según él no se puede considerar profeta u hombre de Dios por todas las atrocidades que se ha inventado. Según tu razonamiento, Moisés tampoco es hombre de Dios. Porque según la Biblia, Moisés, por orden de Jehová, es decir, Jesucristo, dice: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿Y por qué se mantenían vivas a las niñas? Simplemente para luego compartir lecho con ellas. Este pasaje está enlazado con Deuteronomio capítulo 21 versículos 11 al 13. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano,
y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Ante esto no van a decir nada, no van a decir ni mu los cristianos. Porque claro, está en la Biblia. No vaya a ser que Moisés vaya a ser condenado por los cristianos. A eso se le llama doble vara de medir, hipocresía. Y como dije anteriormente, Samuel tampoco sería un hombre de Dios o un profeta, según el razonamiento del David Wood de AliExpress, ya que por orden de Jehová masacra a hombres, mujeres, niños, bebés y animales. David tampoco sería profeta ni hombre de Dios, porque en 1 de Samuel capítulo 27 del versículo 9 al 11 dice: Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. O también 2 de Samuel capítulo 18 versículo 7. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. ¿Os dais cuenta, hermanos musulmanes, de la hipocresía de estos cristianos predicadores? Y es que lo mejor es que el profeta Muhammad ﷺ es inocente de todas esas acusaciones. No hay ni una sola prueba que demuestre que el profeta Muhammad ﷺ haya matado a inocentes como mujeres, niños, ancianos, bebés o incluso animales, o que haya violado a mujeres. En el Islam incluso está prohibido destruir sinagogas e iglesias. Y es que hasta un árbol está prohibido talarlo a no ser que sea por necesidad, contrariamente al Dios de la Biblia, que manda destrucción total. Por ejemplo, en 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 19, leemos lo siguiente: Y destruiréis toda ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Olvidémonos por un momento de todas las pruebas y evidencias históricas que he expuesto en el vídeo. Si tuviera que elegir una prueba contundente y única para demostrar que los judíos de Banu Nadir traicionaron a los musulmanes, rompieron el pacto, conspiraron contra el Estado de Medina y fueron culpables de las guerras que sucedieron después, elegiría la fuente más auténtica del Islam, el Corán, la palabra de Dios. Esta sura nos explica el por qué ciertos judíos fueron desterrados. A modo de curiosidad, Ibn Abbas, compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam y uno de los mejores exégetas del Corán, solía llamar a esta sura como la sura Banu Nadir. En la misma sura, Allah dice que los judíos de Banu Nadir son incrédulos y que sus fortalezas, como la de Jaibar, no les protegerían de Allah. En la otra vida sufrirán el castigo del infierno. Los califica también de corruptos. El versículo 6 es el que la copia barata de David Wood borró de la página del libro, ya que dice que los musulmanes no emplearon ningún tipo de fuerza. En el versículo 14 dice que sus corazones están divididos, porque son gente que no razona. En el 16 los compara con Satanás, y concluye con que los idólatras y los judíos de Banu Nadir irán al infierno. Y aquí es donde concluyo con la respuesta a este miserable mentiroso. Se nota que los predicadores cristianos están desesperados, porque cada vez hay más hispanohablantes que se convierten al Islam, y para estos cristianos vale cualquier método con tal de hablar en contra del Islam. En la cuenta de Twitter del infiel dice lo siguiente:
Estoy aquí para contarte lo que nadie más te va a contar sobre el Islam. Y me pregunto, ¿qué es lo que has demostrado tú? Aparte de demostrar que eres un total ignorante. Los musulmanes no tenemos nada que esconder de nuestra religión, al contrario que vosotros. Creo que este vídeo es suficiente como para demostrar de que eres un farsante, y voy a seguir desenmascarando cuentas que se dedican a mentir sobre el Islam. Así que id preparándoos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.